Amén. Los voy a invitar que hablan su Biblia en San Juan 11. Vamos a leer el 39 y el 40. Gloria a Jesús. Vamos a compartir todos juntos esta palabra hermosa, una historia preciosa, muy conocida, pero una historia que siempre trae mucha palabra, mucho por decir de esta historia. Vamos a leer entonces San Juan 11, 39, 40, dice así: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Leemos el 40 y dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En esta historia vemos a Lázaro ya muerto, sus hermanas ya resignadas quizás porque Jesús ya había llegado tarde, 4 días tarde. Y quizás en su corazón las hermanas decían, ya está, ya no hay nada para hacer, está muerto. Y qué situación, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces hemos sentido que el proceso en el que nos ha tocado pasar, decir, ya está, esto es lo que me toca en la vida? Esto es lo que elegí, a veces podemos decir, ya no tiene solución. El Señor ha llegado tarde quizás, pero cuando vengan esos pensamientos, es hora que reflexionemos, es hora que volvamos en sí, porque esos son pensamientos del enemigo, esos son pensamientos que obstruyen la gloria del Señor, porque quizás estas mujeres ya no veían la solución. Jesús, ¿por qué llegaste tarde? Pero ¿por qué vas a esperar 4 días para venir? Él está muerto. Pero qué maravilloso que Jesús nos diga que si creemos vamos a ver la gloria del Señor. Amén. Qué palabra poderosa, qué historia preciosa. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y para ver la gloria de Dios debemos levantarnos en fe. ¿Y cómo nos levantamos en fe? Porque quizás estamos como las hermanas de Lázaro. Ya damos por finalizado ese proceso, esa situación, lo que te toca pasar. Pero en esta noche les voy a compartir unos puntitos donde nos van a ayudar a levantarnos en fe. Nos van a ayudar a determinarnos que hasta hoy va a ser el día que hemos estado en esa situación. Nos vamos a levantar en fe. Y el primer punto es rindiéndome en su presencia. Vamos a buscar en Salmos 62, 8. Qué importante es estar en su presencia, qué importante es rendirse delante de Él. Vamos a leer Salmos 62, 8 y dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Qué maravilloso, dice, esperad en Él en todo tiempo. A veces cuesta la espera, ¿no es cierto? Porque oramos y queremos que sea ahí nomás, que sea en ese momento. Pero qué bueno que es que podamos esperar y que podamos refugiarnos en el Señor. Refugiarnos en ese lugar seguro que es el Señor. Porque podemos pasar por proceso, incertidumbre, podemos pasar por diferentes dificultades, pero nosotros debemos estar creyendo al Dios que le adoramos, sabiendo y teniendo la seguridad que Él es nuestro refugio, nuestro lugar seguro. ¿Por qué? Porque su palabra lo está diciendo. No lo dice el hombre, lo dice el Señor. Tenemos que ir a su presencia y refugiarnos, porque no hay mayor y mejor cosa que estar en su presencia, más que nada cuando a veces no tenemos fuerzas. Cuando sentimos que el mundo se nos vino encima,
Qué bueno que podamos ir a su presencia y estar delante de Él, rendirse delante de Él. Es nuestro lugar seguro. Dios es nuestro refugio. Qué maravilloso recordarlo cada día de tu vida. Dios es nuestro refugio. Dios es el que guarda nuestras vidas, el que cuida de nosotros. Amén. Porque a veces queremos pelear con nuestras fuerzas. Queremos hacerlo con nuestra fuerza y al Señor, ¿qué hacemos? Lo dejamos a un costadito, como nos enseñaba el pastor hace unas reuniones atrás. Lo ponemos atrás en la barca, ¿no es cierto? Pero Él tiene que ser el que nos guíe, el que nos direccione y así nosotros poder tener la victoria. Porque con nuestra fuerza, ¿qué va a suceder? Nos vamos a cansar, no le vamos a dar la vuelta al problema. Pero si yo me tomo ese tiempo, ese espacio y le digo, Señor, hasta acá llegué, no tengo más fuerzas, necesito las tuyas, necesito que tú me guíes, necesito que tú tomes el timón de mi vida, de mi hogar, de mi proceso. Él tiene que direccionarte, no nosotros querer hacer con nuestra fuerza, cambiar a nuestros hijos, cambiar a nuestro esposo, a nuestra esposa. Es el Señor, es en la oración, es estando en su presencia donde vamos a ver la victoria. Es estando en su presencia donde le vamos a arrebatar al enemigo lo que nos ha querido robar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Gloria a Jesús. Y otro punto, ese sería el punto número 2, que es creyendo en su palabra sin dudar. Leíamos hace un ratito que Jesús le decía, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bueno, debemos creer en su palabra sin dudar. Y ahí vamos a leer en Hebreos 11:1, porque este libro llamado Biblia no es un libro más, es nuestra arma poderosa que el Señor ha dejado con tanta palabra para que podamos tomarla y plantarnos delante del enemigo y decirle, yo acá tengo la herramienta, yo de acá me tomo y puedo batallar contra el enemigo. Vamos a leer Hebreos 11:1 y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un versículo muy, pero muy conocido, pero que a veces nos olvidamos. Nos olvidamos de que tenemos que tener esa fe, aunque no lo veamos. Nuestra fe y nuestra confianza debe ser plena en el Señor. Decíamos recién, no es con nuestra fuerza, es con las del Señor. No es con nuestro poder, no es lo que nosotros creemos, sino es lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Yo solo debo creerle, debo decirle al enemigo, y por eso lo importante de que podamos aprender y escudriñar la palabra, porque de ahí vamos a tomar herramientas para el momento de orar, para el momento de interceder, tener esas herramientas. Nos tenemos que levantar en la palabra, nos tenemos que levantar con su palabra y decirle al enemigo, vos no sos nadie. Aquí el Rey de Reyes y el que murió por mí es Jesús. Amén. Y también poder obedecer esa palabra que es lo más maravilloso, porque podemos escuchar mucho, pero no ponemos en práctica. Y ¿saben cuándo es tan hermoso poner en práctica? Es cuando nos toca pasar procesos. Hoy compartía en la mañana y el año pasado les comentaba a mis hermanos que me toca pasar un proceso de salud. Y cuando es salud es como más... Y cuando te dicen hay que hacer biopsia, y decís, pensamos en lo malo o no. Y hubo un día, y recuerdo que fue solo un día, en que la tristeza vino a mi vida, en que el miedo vino a mi vida. Pero fue un solo día, porque yo recordé que yo había aprendido que yo tenía que orar y hablar con la palabra. Y desde ese día me levanté todos los días a decirle al enemigo que él no tenía dominio sobre mi cuerpo,
Porque el Señor cuidaba de mi vida como cuida de las aves de allí del cielo, como los lirios del campo, que Él no iba a poder conmigo, porque yo era hija del Rey, porque su palabra dice que caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos va a llegar. Amén, gloria a Jesús. Aleluya, dele ese fuerte ese aplauso a ese Dios grande, a ese Dios poderoso. Y tuve que hacerme de fuerza, de mucha fuerza, porque a veces no la tenemos, pero en el Señor es donde la encontramos. Nuestras oraciones quizás a veces no son palabras, sino son lágrimas, pero que el Señor es donde nos reconforta. El proceso fue quizás un poquito largo porque hay que esperar, ¿no es cierto?, los turnos, los resultados, pero ese tiempo me sirvió para yo fortalecerme y sacar de mí quizás la guerrera que tenía y que no creía que la tenía, pero me tuve que tomar de la palabra y con la palabra hablarle al enemigo, que él no tenía dominio en mi cuerpo, que esa mentira del diablo, que quizás era ese diagnóstico, no iba a prosperar. Y así fue. Dios fue tan grande y tan misericordioso que aunque yo no quería pasar por el estudio porque me daba miedito, y yo dije, cuando el doctor me dijo, sí, hay que hacer la punción. Bueno, hagamos la punción. Y yo decía, Señor, voy a pasar por la punción, aunque no quiera, pero sé que voy a tener la victoria. Y así fue la gloria del Señor. Fue tan rápida porque en el mismo estudio, la doctora, cuando comienza a hacerlo, dice, para mí esto no es nada. Vamos a hacer la punción porque te la han pedido, pero acá no hay nada. Y yo dije, gracias Señor, gracias porque fueron días difíciles quizás, pero donde yo me tuve que tomar de esta palabra y de creer, aunque no lo viera, que iba a hacer. Y hoy lo que te quiero decir es eso. Aunque vos no veas en tu vida, en tu hogar, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, lo que hoy querés, no dejes de declararlo. No dejes de hablar palabra de vida sobre tu familia, sobre tu trabajo. Quizás hoy el trabajo que tenés no es el que te gusta, pero declara con palabra positiva, con palabra de fe, con palabra del Señor. Nosotros tenemos herramientas y es hora de que las pongamos en práctica. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, vamos a terminar como ellos. Nosotros, si hoy estamos aquí, es porque el Señor nos escogió, porque el Señor nos miró con sus ojos de amor, ¿sí? Y obviamente, como siempre dicen, el camino del Señor no es color de rosa, pero qué lindo que es pasar ese proceso, pero pasarlo con el Señor, porque sabemos que allí vamos a tener la victoria. Amén, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, porque a veces somos desobedientes, somos hijos desobedientes, porque nos están hablando y el Señor nos está diciendo en su palabra, cree, y nosotros dudamos. Entonces comencemos a levantarnos y ser esos hijos obedientes. Si el Señor en su palabra nos está diciendo cree, nosotros vamos a creer. Si su palabra nos está diciendo ven y deja tus cargas en mi presencia, nosotros vamos a venir a su presencia y vamos a dejar las cargas. No sigamos alargando el proceso, sino que nos tomamos de la palabra y confiamos. No por vista, sino por fe. No por lo que creemos que esto acá no tiene remedio. No, yo creo, porque el Señor me lo está diciendo, yo lo voy a creer. No sé en qué momento llegará, pero sé que el Señor lo hará. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Qué bueno que es adorar a ese Dios grande, a ese Dios poderoso, a ese Dios que siempre está. Siempre está. A veces somos nosotros los que nos alejamos, a veces somos nosotros el que no le damos el lugar, pero qué precioso que cuando llega con su presencia, Él renueva nuestras vidas. Amén. Y otro puntito que quería compartirle es cambiando nuestra forma de hablar. Vamos a buscar Eclesiastés 10:12.
qué importante es cómo hablamos, qué soltamos. Porque a veces, estos hijos que me traen problemas y comenzamos a soltar palabra de maldición sin darnos cuenta quizás. O quizás tu esposo que hoy no está acá, tu esposa, y empezás a hablar esa palabra negativa, esa palabra de maldición y no nos estamos dando cuenta que en lugar de bendecir y de declarar vida, estamos atando, estamos maldiciendo. Entonces, qué bueno que es que cambiemos nuestra forma de hablar. Vamos a leer Eclesiastés 10:12 y dice: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Qué importante es ser sabio. Qué importante es hablar la palabra del Señor. Porque a veces no nos damos cuenta y caemos en la forma de hablar de este mundo. No, que ya no hay nada para hacer, esta economía, no, los jóvenes están perdidos. Empezamos a ser del montón. Pero nosotros hemos sido llamados a hablar palabra de vida. Nosotros debemos ser sabios para no traer la ruina a nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestra familia. Yo debo ser sabio y hablar con palabra de vida, palabra de salvación, porque allí afuera hay un mundo destruyéndose y que necesita que nosotros salgamos y hablemos esa palabra de vida. Porque si hoy estás aquí es porque un día alguien te habló, es porque un día escuchaste esa palabra de vida y que transformó todo tu ser, que transformó tu hogar. Entonces de nuestros labios tiene que brotar esa palabra que sea refrigerio al corazón, porque allí afuera hay un mundo necesitado de que el Señor llegue a tiempo para salvar sus vidas. Amén, gloria a Jesús. Aleluya, te adoramos, Jesús. Nosotros debemos contagiar de ese amor, contagiar de esa fe, contagiar de la palabra del Señor. Debemos ser de influencia en el trabajo, en la escuela, en nuestra familia, porque quizás hay mucha familia que no conoce al Señor. Nosotros debemos ser luz, ser reflejo del Señor, y para eso debemos estar rendidos en su presencia, como decíamos hace rato. Ir a su presencia y decirle: Señor, yo me vacío de mí misma. Y seas tú poniendo palabra cuando voy al trabajo, porque quizás te tocan compañeros difíciles. Señor, dame de tu amor, dame esa palabra, dame ese abrazo, dame esa luz que necesitan allí afuera. Porque si hemos sido escogidos por el Señor, no desperdiciemos lo que aprendemos, no desperdiciemos lo que nuestros padres espirituales nos enseñan, lo que nuestros líderes nos enseñan. No perdamos el tiempo hablando lo que a Dios no le agrada. Hablemos palabra. Usemos nuestros labios para bendecir, para contagiar de ese amor y de esa gloria del Señor. Porque, ¿o no les ha pasado quizás alguna vez el poder entablar una conversación con alguien que no conocías, que al final te diga: qué bien me hizo hablar con vos, o tenés algo diferente, ¿no es cierto? Y no es uno como persona, es el Señor, es la gracia del Señor sobre nuestras vidas, pero nosotros debemos dejar que esa palabra habite en nuestro corazón para luego soltarla, para luego hablar esa palabra de vida, esa palabra que trae el renuevo a aquel que está cansado, esa palabra que va a transformar una vida, y se lo puedo asegurar que es así. No te calles la palabra del Señor. Comenzá a hablar vida, comenzá a soltar palabra de bendición para tu hogar, para tu familia, para esta ciudad, para todo lo que te rodea. Comenzá a levantarte, a hablar palabra de Dios. Amén, gloria a Jesús. Y dele el aplauso al Señor, dele con todo el gozo, porque es nuestro Dios el que bendice. Es nuestro Dios el que trae nuevas fuerzas a nuestras vidas, y eso es lo maravilloso de poder
estar aquí en su casa, es de poder seguirle, aún en la dificultad, aún en el proceso, aún cuando la cosa se ponga difícil. Hay que seguirlo, hay que buscarle, hay que rendirse, hay que sincerarse con el Señor. Hay que estar con Él en todo momento. Él tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Apenas abrimos nuestros ojos, decirle: buenos días, Espíritu Santo, buenos días, Señor. Hoy comenzamos este día. Allá vamos, al trabajo, a los quehaceres. El Señor tiene que ser parte de nuestras vidas en todo momento. No lo dejemos atrás en la barca. Dejemos que Él direccione nuestras vidas. Dejemos que el Señor sea el que llene nuestra vida, nuestro corazón de sabiduría, para ser sabios, para no ser necios, para llevar nuestro hogar, nuestra familia a la victoria. Amén. Y otro punto que quería compartirles es el número 4, sería que dice: creyendo que Dios da vida a lo que está muerto. Y allí vamos a leer Ezequiel 37, vamos a leer el 4 y el 5. Cuando comenzábamos leíamos, ¿no es cierto? Lázaro ya estaba muerto, las hermanas resignadas a que Jesús había llegado tarde. Ellas le decían: ya está, Jesús, ¿qué vas a hacer? Ya hace 4 días que ha muerto. Qué importante es ser sabio para ver con ojos espirituales. Ellas quizás estaban viendo la situación en la carne, pero no estaban viendo en lo espiritual. Y qué importante es creer que Dios vida a lo que está muerto. Ahora sí vamos a leer Ezequiel 37, vamos a leer el 4, dice: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. El 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Qué preciosa palabra. Allí vemos a Ezequiel con un desafío enorme. Tenía que orar sobre un valle de huesos secos. ¿Cuántas veces no nos ha tocado orar por lo que creemos que no tiene vida? O quizás no te has animado a orar por eso que crees y te has resignado a que está muerto. Aquí Ezequiel tenía que orar, y no por vista, sino por fe tenía que orar. Él tenía que orar basado en la palabra del Señor. El Señor lo había mandado. Era un desafío importante. Pero qué bueno que nosotros seamos como Él, que podamos declarar vida en lo que está muerto. Quizás hoy te has dado por vencido. Quizás hoy decís: ya está, no tiene solución, ya está. No voy a orar más por esto, mi economía no va a cambiar, mi familia no va a cambiar, yo no voy a cambiar. Ya está, Señor. Pero seamos como Ezequiel y oremos. Y sobre todo, lo más importante que dice acá: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Hermanos, nosotros debemos dejar entrar al Espíritu Santo en nuestra vida a diario, las 24 horas del día. El Espíritu Santo debe estar dentro de nosotros y así poder ver con ojos espirituales y así poder llenarnos de fe y así poder hablarle a ese valle de los huesos secos. No sé cuál es tu valle, pero hoy es día a que te levantes a hablarle la palabra del Señor y dejes entrar ese Espíritu Santo a tu vida, a tu casa, a tu matrimonio, sobre tus hijos. Comienza a hablar palabra de vida, comienza a creer como lo hizo Ezequiel. Él no creyó basándose en lo que veía, sino que él empezó a orar basándose en el poder del Señor y en lo que el Señor lo había mandado. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Porque todo vamos a poder lograrlo si lo dejamos que el Señor entre. Decíamos hace rato, no es con nuestra fuerza, es con las del Señor. No es con lo que yo sé, con lo que yo puedo,
no es porque yo sé manejar mi economía, yo sé cómo manejarme. No, nosotros debemos ser unas vasijas vacías para que el Señor llene nuestras vidas de fe, que nos llene y que podamos buscar en su palabra, que en cualquier circunstancia nosotros nos rindamos delante del Señor, que podamos ir a su presencia y decirle: Señor, acá estoy, como un niño. Qué maravilloso que era cuando éramos niños y íbamos a nuestros papás. Cualquier problema: papá, me pasó esto, mamá. Yo fui siempre muy apegada a mi papá. Cualquier cosa, a mi papá. Pero qué bueno que podamos hoy ser esos hijos que se apegan a ese lugar seguro que es nuestro Señor. Él es nuestra roca, Él es nuestro sostén, Él es nuestra fuerza. Es ese remanso de paz, pero nosotros debemos darle ese lugar y pedirle: Señor, yo quiero tener esa fe que tuvo Ezequiel. Orar, hablarle a lo que hoy creemos que está muerto y decirle: levántate y resplandece, levántate a tus hijos, orale con fe. Quizás hoy no los ves acá. Orá sobre ellos, orá en tu casa. Sé una mujer, un varón de fe, de oración. No por lo que vemos, sino porque sabemos que hay un Dios grande que abrió el mar para que un pueblo pasara, los guardó, los cuidó, y ese Dios tiene el mismo poder que tuvo antes, lo tiene ahora. No tenés que quedarte en tu proceso. Son necesarios pasarlos, como les contaba recién. Me tocó pasar ese proceso, pero fue necesario porque yo lo pude conocer al Señor, me tuve que levantar en fe. Miren a José. José, un joven que sin maldad tuvo que pasar por tantas cosas. Yo me imagino a José en la cárcel pensando: ¿será esto? ¿Será esto? Porque los años pasaban y nadie se acordaba de él. Pero ese proceso allí en la cárcel fue necesario para que después el Señor lo levantara en gloria. Si hoy estás pasando un proceso, si hoy estás quizás creyendo que está muerto, es hora de que te levantes en fe. Amén. Es hora de que nos levantemos a declarar la palabra del Señor. Aleluya. Porque levantarse en fe es un proceso diario, es un ejercicio diario que necesitamos hacerlo, porque es la forma donde nosotros vamos a dejar que el Señor nos llene, que su Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Levantarse en fe es una decisión que debemos tomar y es tu decisión. Quizás hasta hoy estuviste pasando situación difícil. Hasta hoy quizás estuviste tomando malas decisiones porque no te tomaste ese tiempito de estar a los pies de Cristo, en la presencia del Señor, humillados delante de Él y buscando en su palabra. La intimidad con el Señor es lo más importante en nuestras vidas, porque de ahí es donde cobramos fuerzas. En su presencia es donde el Señor nos renueva. En su presencia es donde lo conocemos. En su presencia es donde podemos descansar. Porque si la palabra dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar, ¿por qué no lo hacemos? Seamos obedientes, vayamos a la palabra, busquemos al Señor en todo tiempo. Porque podremos estar en situaciones difíciles, desafíos que no queremos pasar, pero qué bueno que nuestra certeza sea: yo lo voy a tener que pasar, pero sé que voy a ser victoriosa, sé que voy a levantarme en fe. No tengo fuerzas, pero son con las tuyas, Señor, no son con las mías. Mi situación va a cambiar, mi vida va a cambiar. Te tenés que determinar a levantarte, a creer en fe. Es tiempo de levantarse, pueblo. Es tiempo de creer en la palabra. Es tiempo de ponerlo al Señor adelante de nosotros, como centro de nuestras vidas, como centro de nuestro hogar, como centro de nuestro matrimonio. No lo dejemos a un lado. Él tiene que ser nuestra guía. Él tiene que ser el que direccione nuestro camino en esta tierra. Y en esta hora voy a invitarte a que cierres los ojitos y que puedas decirle al Señor:
Señor, todo este tiempo quizás he estado